Ronnie y Martha habían estado casados durante 8 años, 8 largos años que comenzaron con amor, risas y promesas susurradas bajo sábanas cálidas. Pero con el tiempo, la rutina se coló silenciosamente como un ladrón. Sus conversaciones se hicieron más cortas. Su conexión física, antes salvaje y espontánea, se desvaneció en un recuerdo. Las noches de cita se convirtieron en maratones de películas en el sofá, y la pasión en un beso educado antes de dormir. Ambos sabían que algo estaba roto, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Hasta que una noche, acostados en silencio uno al lado del otro en la cama, Marta susurró una pregunta que incluso la sorprendió a ella misma. ¿Alguna vez piensas en otras personas? Ronnie se giró lentamente, encontrando su mirada. No necesitaba preguntar a qué se refería, porque él lo había hecho muchas veces. Durante meses, ambos habían estado secretamente deseando algo más, algo peligroso. La chispa que una vez ardió entre ellos no solo estaba tenue, se había ido. Comenzaron a hablar más abiertamente después de eso, compartiendo confesiones, fantasías. Y lentamente, la idea de abrir su matrimonio pasó de ser una broma escandalosa a una posibilidad seria. Durante semanas, se quedaban despiertos hasta tarde, navegando por foros, leyendo historias de parejas que habían revitalizado sus matrimonios a través del intercambio de parejas. Algunas historias parecían increíbles, parejas ordinarias intercambiando compañeros como si fuera algo casual, afirmando que había salvado sus relaciones. Ronnie y Martha eran escépticos, pero también estaban desesperados. Entonces Martha lo encontró, el sitio web que lo cambió todo. No era llamativo ni obvio, solo un sitio discreto con imágenes lujosas, resorts frente al mar, cenas a la luz de las velas, champán junto a la piscina. Pero enterrada bajo la elegancia estaba la verdad. Esto no eran unas vacaciones ordinarias. Este era un lugar para parejas que querían más, que querían intercambiar parejas, cumplir fantasías prohibidas y perderse en la emoción del anonimato. Marta le mostró el sitio a Ronnie con vacilación. Su reacción no fue la que ella esperaba. Se inclinó más cerca, con los ojos muy abiertos. Hicieron clic en cada foto, cada página, leyendo la letra pequeña con cuidado. No era vulgar. Se veía lujoso, seguro y, lo más importante, emocionante. Pasaron días debatiendo. ¿Podrían realmente hacer esto? ¿Podrían cruzar la línea? Pero la tentación era demasiado fuerte. Reservaron las vacaciones tarde en la noche sin decírselo a nadie. Una aventura secreta solo para los dos. Cuando llegaron al resort, se sintió como entrar en otro mundo. El viaje desde el aeropuerto los llevó por la costa, pasando por playas privadas y entradas vigiladas. Finalmente, llegaron a unas puertas imponentes de hierro y vidrio, donde el personal uniformado los recibió con champán. Más allá de las puertas, el paraíso. El resort era impresionante. La arquitectura moderna se fusionaba perfectamente con la naturaleza. Palmeras enmarcaban piscinas infinitas que se extendían hacia el océano. Senderos de piedra llevaban a villas privadas enclavadas en jardines frondosos. El aire olía a sal marina y perfume caro. Otras parejas, bronceadas y hermosas, descansaban cerca de la piscina con cócteles en mano, sus ojos llenos de secretos. Ronnie y Martha se sentían nerviosos, fuera de lugar, como impostores en la fantasía de otra persona. Pero se aferraron el uno al otro, recordándose en silencio que esta era su elección. Esto era para ellos. Su habitación daba al océano. Ventanas de piso a techo inundaban el espacio con luz dorada. La cama era enorme, cubierta con sábanas blancas. Una botella de champán frío los esperaba. Pero incluso mientras desempacaban, el silencio se cernía entre ellos. Ambos se preguntaban lo mismo. ¿Estaban realmente listos para esto? Al anochecer, el resort se transformó. Lo que había parecido un lugar de vacaciones de lujo durante el día cambió al caer la noche. La música pulsaba desde altavoces ocultos. Las linternas parpadeaban a lo largo de los senderos. El aroma de aceites exóticos llenaba el aire. El personal repartía máscaras, no por seguridad, sino por misterio. El evento principal tuvo lugar en el gran salón, un espacio que combinaba elegancia con algo más oscuro. Mesas iluminadas por velas, cortinas de terciopelo y parejas. Docenas de parejas vestidas con ropa cara, o casi nada, todas ellas con máscaras. Ojos observaban desde cada rincón, hambrientos, curiosos, invitantes. Esto no era una fiesta ordinaria. Ronnie sintió que Martha le apretaba la mano con fuerza. Por un momento, consideraron retroceder. Pero entonces una voz femenina interrumpió su vacilación. ¿Primera vez?, preguntó, sonriendo detrás de su máscara. Era Zoe, alta, esbelta, con ojos que parecían ver a través de ellos. Zoe irradiaba confianza. Su compañero, Ben, estaba a su lado, de anchos hombros, emanando encanto y tranquilidad. Se presentaron casualmente, como esto era solo una reunión normal de cócteles.
Zoe se inclinó hacia Marta, su voz un susurro seductor. Relájate. Todos aquí empezaron en algún lugar. Ben le dio una palmada a Ronnie en la espalda con una sonrisa. Lo harán bien. Y con eso, algo cambió. El miedo se transformó en curiosidad. Chloe y Ben los guiaron adentro. Los presentaron a otras parejas. Les consiguieron bebidas. Su presencia era reconfortante, su energía magnética. Gradualmente, Ronnie y Martha se relajaron, rieron y socializaron. De vez en cuando, se encontraban con la mirada al otro lado de la sala, una silenciosa reafirmación de que aún estaban juntos en esto. Pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente cambió. Las conversaciones se volvieron más íntimas. Las manos se demoraban más. La música se hizo más lenta. Una comprensión silenciosa se extendió por la habitación. Era el momento. Zoe tomó la mano de Ronnie, su toque eléctrico. ¿Listo para algo inolvidable?, preguntó. Martha, desde el otro lado de la habitación, vio a Ronnie desaparecer con Zoe, su corazón latiendo de maneras que no podía describir. Momentos después, Ben se acercó a ella, extendiendo su mano en silencio. Su vacilación se quebró bajo el peso de la adrenalina y la tentación. Lo siguió. Detrás de puertas pesadas esperaban lujosos dormitorios. Luz suave, sábanas de seda, el aroma de aceites caros en el aire. Para Ronnie, estar con Zoe se sentía surrealista, como entrar en una fantasía que nunca pensó experimentar. Cada toque se sentía más intenso, cada beso más urgente. Para Martha, Ben era rudo, pero atento. Cada segundo con él se sentía peligroso, pero liberador. Se entregó al momento, su mente silenciando cada duda, cada gemido, cada jadeo. Todo se sentía como recuperar una parte de sí misma que pensó que había muerto. Las horas pasaron como momentos. Cuando Ronnie y Martha regresaron a su habitación, silenciosos y sin aliento, ninguno sabía qué decir. Se metieron en la cama uno al lado del otro, desnudos, sin saber si sentir culpa o alivio. Finalmente, Martha susurró. ¿Te gustó? Ronnie dudó, luego asintió en silencio. A mí también, susurró ella. Se quedaron dormidas de la mano. Ninguna de las dos sabía que esa noche, en esa suite de lujo con vista al océano, sus vidas ya habían sido destruidas. Cuando Ronnie y Martha regresaron a casa, la euforia de sus vacaciones se aferraba a ellas como perfume. Por primera vez en años, su matrimonio se sentía vivo. Se reían de viejos chistes otra vez. Sus caricias eran eléctricas, su intimidad apasionada, espontánea. Lo que habían experimentado en el resort se sentía como un secreto que solo ellos compartían. Un capítulo emocionante que había reavivado su vínculo. Cada noche, recordaban, el sonido del océano, el sabor del champán, la sensación de la piel de otra persona, y luego volvían a los brazos del otro más cerca que antes. Se sentía como libertad, como aventura, como si se hubieran liberado de su jaula. Pero la emoción no duró. Comenzó sutilmente, como un fallo en sus vidas recién restauradas. Martha comenzó a sentirse cansada. Al principio, culpó al viaje, luego, al desfase horario. Pero pasaron los días. Las tareas simples la agotaban. Lo ignoró, sin querer arruinar el resplandor de su relación renovada. Luego vinieron las fiebres. Al principio de bajo grado, pero persistentes, Ronnie lo notó. Observó su piel pálida, las ojeras que se formaban bajo sus ojos. Le dijo que fuera al médico, pero ella lo desestimó. Hasta que él también comenzó a sentir los mismos dolores de cabeza que no desaparecían. La fatiga que lo agotaba antes del almuerzo, los sudores nocturnos, la pérdida de peso. De repente, ya no eran dos amantes recordando un paraíso prohibido. Eran dos personas luchando contra algo invisible. Una noche, cuando Ronnie encontró a Martha temblando en la cama, a pesar del calor del verano, el miedo realmente se apoderó. Se sentaron en silencio esa mañana, sorbiendo café que ninguno podía soportar, hasta que Ronnie susurró lo que ambos habían tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Necesitamos hacernos un chequeo. Los análisis de sangre fueron primero, de rutina, estándar. Martha intentó sonreír mientras la enfermera le sacaba sangre, pero sus ojos traicionaban su miedo. Ronnie seguía apretándole la mano. Estamos bien, repetía. Solo estamos agotados. Pero cuando la clínica los llamó temprano, su certeza se desmoronó. Sentados en esa oficina blanca y estéril, observaron atentamente el rostro del doctor. Parecía triste, arrepentido. Dijo palabras que Ronnie no pudo entender al principio. Palabras que se sentían como un idioma extranjero. Ambos positivos. Ronnie parpadeó, confundido. ¿Positivos? ¿Para qué? VIH, repitió el doctor suavemente. Ambos dieron positivo. La taza de café de Martha se deslizó de su mano, rompiéndose en el suelo. Ni siquiera lo notó. La boca de Ronnie se secó.
Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las explicaciones del médico sobre los planes de tratamiento, las medicinas modernas, los estilos de vida manejables. Nada de eso importaba. Todo lo que Ronnie podía escuchar era una frase repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Vamos a morir. Salieron de la clínica como fantasmas. Ninguno habló durante el camino a casa. Marta miraba por la ventana, sin parpadear, hasta que susurró. ¿Cómo? Ronnie no respondió porque, en el fondo, lo sabía. No fue las vacaciones. No fue la comida ni el agua. Fue esa noche, esas habitaciones, las parejas que habían elegido. El rostro de Marta se transformó de confusión a rabia cuando la realización la golpeó como un puñetazo. Ella miró a Ronnie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No se infectaron. Esa noche no hubo sueño, solo discusiones, acusaciones, gritos, ambos culpándose el uno al otro, luego a sí mismos, y luego cayendo en sollozos de arrepentimiento y terror. Por la mañana, su ira se había enfocado. No era culpa de Ronnie, no era culpa de Marta, era culpa de ellos, Ben y Zoe, la pareja que sonreía, coqueteaba, reía, y luego destruyó sus vidas. Los siguientes días se desdibujaron en obsesión. Ronnie revisó sus recuerdos de vacaciones, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a Ben y Zoe. Correos electrónicos, registros de chat, registros del resort, páginas de redes sociales. Marta se unió a él, impulsada por la ira, la amargura y la desesperación. Luego lo encontraron. Una foto etiquetada, una ubicación. Ben y Zoe no vivían en una ciudad lejana. Estaban a solo unas horas en un tranquilo vecindario suburbano. Las manos de Ronnie temblaban mientras miraba la dirección. Marta agarró las llaves antes de que él pudiera hablar. Ninguno dijo una palabra. La decisión estaba tomada. La justicia ya no era una pregunta. Era su derecho. El viaje se sintió interminable. Ronnie repasó una y otra vez en su cabeza su última conversación con Ben y Zoe. Sus risas, su encanto, sus mentiras. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Marta se sentó a su lado, silenciosa, con los ojos vacíos, mirando al frente. Cuando se detuvieron frente a la casa, la calma suburbana se sentía surrealista. Bicicletas de niños en los jardines, flores y jardines bien cuidados. Un mundo intacto por la tormenta que atraviesa los corazones de Ronnie y Marta. Se sentaron en el coche durante 10 minutos. Ronnie susurró. ¿Realmente vamos a hacer esto? La voz de Marta era fría. Sí, no llamó. Golpeó la puerta, puños golpeando como martillos hasta que Ben respondió, desconcertado. Cuando vio sus caras, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué demonios? Marta lo empujó al pasar. Ronnie la siguió. Zoe salió de la cocina secándose las manos, confundida. Luego vio la expresión de Ronnie y sonrió con malicia. ¿Qué pasa? Marta gritó. Somos VIH positivos. Ben se quedó helado. Pero Zoe se rió, una risa fría, insensible, cruel que cortó el silencio como un cuchillo. Pensé que lo descubrirían eventualmente, dijo suavemente. Ronnie dio un paso atrás, conmocionado. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? La sonrisa de Zoe era nauseabunda. He sido positiva durante años. El rostro de Ben se torció de horror. ¿Qué? Zoe, ¿qué demonios? Pero ella siguió sonriendo. No se lo digo a todos. ¿Dónde está la diversión en eso? El grito de Marta fue gutural, pura rabia, pura traición. Zoe se encogió de hombros. Deberías haber leído la letra pequeña. El mundo de Ronnie dio vueltas. Fue en ese momento cuando Marta vio el cuchillo. Ronnie no lo vio venir. Un momento. La risa engreída de Zoe aún resonaba por la casa, y al siguiente, Marta se lanzó. Sus ojos salvajes, su respiración frenética, sus dedos cerrándose alrededor del cuchillo reluciente en la encimera de la cocina, como si siempre le hubiera pertenecido. No dudó, ni por un segundo. Se lanzó hacia Ben. Su grito no era humano. Era crudo, roto, un aullido de traición, dolor, furia y desesperación, todo mezclado en un sonido irreconocible. Ronnie miró, congelado. La hoja se hundió profundamente en el pecho de Ben. Un sonido nauseabundo. Un apuñalamiento húmedo y crujiente, seguido por el jadeo ahogado que brotó de la garganta de Ben. Sus ojos se abrieron de par en par. Retrocedió tambaleándose, agarrándose la hoja incrustada en su pecho. Confusión y shock se reflejaron en su rostro mientras la sangre comenzaba a escurrir por su camisa. Miró a Marta, suplicando en silencio, pero ella ya no estaba allí. Ronnie miró a su esposa, pero no era ella. Era algo más, algo vacío, algo salvaje. Ben colapsó. La sangre se acumuló rápidamente. La risa de Zoe se detuvo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. La mente de Ronnie iba a mil. Necesitaba moverse, necesitaba hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado dentro de su propia piel. Sus ojos se movían entre su esposa moribunda, el hombre desangrándose en el suelo, y la mujer, a su lado, Zoe, cuyo mundo entero acababa de romperse. ¡Ven!, chilló Zoe. El sonido sacudió a Ronnie, pero antes de que pudiera reaccionar, Zoe se quebró. No pensó, no planeó. Arremetió contra Marta. Sus manos arañaron los brazos de Marta, empujándola tan violentamente que Marta se estrelló contra la pared, dejando caer el cuchillo ensangrentado al suelo de baldosas. Por un momento, el aturdimiento de Marta se rompió. Sus ojos se movían como los de una presa. Pero Zoe no había terminado. En un frenesí impulsado por la ira ciega, Zoe recogió el cuchillo del suelo. ¡No! Ronnie finalmente gritó, pero ya era demasiado tarde. Zoe se lanzó. El cuchillo, resbaladizo con la sangre de Ben, ahora se hundió en Marta. Una vez, 2 veces, de nuevo. Cada puñalada acompañada por los gritos de Zoe. ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! Ronnie se lanzó hacia adelante, pero sus pies se sentían pesados, como si el aire mismo luchara contra él. Agarró la muñeca de Zoe, pero ella estaba salvaje, balanceándose frenéticamente, con los nudillos blancos alrededor del mango de la cuchilla. ¡Marta!, gritó Ronnie. El cuerpo de Marta convulsionó. La sangre brotó de su estómago, empapando su vestido, manchando las paredes, el suelo. Sus jadeos eran débiles, superficiales. Cuando Zoe finalmente soltó el cuchillo, este resonó en las baldosas, reverberando en la cocina ensangrentada como una campana de muerte. Marta se deslizó por la pared, desplomándose en el suelo. Ronnie la atrapó antes de que cayera completamente al suelo, jalando su cuerpo inerte hacia su regazo, con las manos temblorosas mientras presionaba sus heridas, desesperado por detener la hemorragia. La sangre se filtraba entre sus dedos. «Marta, quédate conmigo, por favor». Su voz se quebró. Sus lágrimas lo nublaban todo. Pero sus ojos decían adiós. Trató de hablar. Los labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Solo sangre, solo silencio. Ronnie meció su cuerpo en sus brazos, sollozando, temblando violentamente, mientras su respiración se ralentizaba. Se ralentizó hasta que se detuvo. Un gemido quebrado escapó de su garganta. «Marta, no, no, no». Al otro lado de la habitación, Zoe se derrumbó junto al cuerpo sin vida de Ben. Sus gritos se convirtieron en sollozos, mientras lo sacudía violentamente una y otra vez, rogándole que despertara. «Ben, despierta». Por favor, no me dejes. No quise... Por favor». La casa que una vez estuvo llena de risas y luz ahora olía a sangre, miedo y muerte. Los minutos se sentían como horas. Ronnie, acunando el cuerpo de Marta, se balanceaba de un lado a otro. Lágrimas corrían por su rostro. Sus manos manchadas de sangre temblaban. Cada pocos segundos, susurraba su nombre como una oración, como si ella pudiera responder. Los lamentos de Zoe se mezclaron con los de él. 2 almas rotas, 2 cuerpos muertos y una tragedia irreversible. Ronnie no recordaba haber sacado su teléfono. No recordaba haber marcado, pero de repente la voz del operador del 911 resonó por el altavoz. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de Ronnie se quebró, apenas audible. Están muertos. Los matamos. Cuando la policía llegó minutos después, encontraron a Ronnie sentado en el suelo de la cocina, empapado de sangre, sosteniendo el cuerpo de Marta como si aún estuviera viva, susurrando su nombre. Zoe estaba acurrucada en una esquina, cubierta de la sangre de Ben, balanceándose, repitiendo la misma frase una y otra vez. «No quise hacerlo. No quise hacerlo». Los oficiales tuvieron que arrancar físicamente el cuerpo de Marta de los brazos de Ronnie. Él no resistió, no luchó. Solo lloró. La escena del crimen era una pesadilla. Sangre por todas partes. 2 cadáveres. 2 vidas destrozadas y 2 sobrevivientes que ya no les importaba si sobrevivían. Cuando esposaron a Zoe, no protestó, ni siquiera levantó la vista. Ronnie fue colocado en un coche patrulla separado. Sus manos, aún manchadas de rojo, temblaban violentamente. El trayecto a la estación fue silencioso. Y en ese silencio, Ronnie susurraba una y otra vez para sí mismo, como un hombre atrapado en un bucle, incapaz de escapar. «La maté, la maté, la maté». En las semanas que siguieron, la historia de Ronnie, Marta, Ben y Zoe explotó en los medios como un incendio forestal. Los medios de comunicación no solo lo informaron, lo sensacionalizaron. Los titulares lo llamaron «La masacre de las vacaciones de swingers». Los tabloides pegaron las fotos de la boda de Ronnie y Martha junto a imágenes de la escena del crimen con paredes manchadas de sangre.
Los teóricos de las redes sociales debatieron quién tenía realmente la culpa. ¿Fue Zoe, que sabía que tenía VIH pero eligió el silencio? ¿O Martha, cuya ira ciega la llevó a matar? ¿O Ronnie por llevar a su esposa por un camino de traición y oscuridad? Pero dentro de las paredes del tribunal, la historia se sentía diferente. Se sentía humana, se sentía trágica. Desde el momento en que Ronnie entró en esa sala del tribunal, no se comportó como un criminal. Parecía un hombre ya muerto. Cada paso que daba era pesado, lento. Sus ojos estaban vacíos. Sus manos temblaban constantemente, como si aún estuvieran manchadas de sangre que solo él podía ver. El mundo lo veía como un asesino, pero cuando se sentaba en esa fría silla de madera, mirando al suelo, era algo peor. Era un esposo que lo había perdido todo. Zoe no se veía mejor. Cuando la trajeron al tribunal para su primera comparecencia, estaba irreconocible. Su rostro, antes vibrante, estaba demacrado. Sus ojos enrojecidos, su piel pálida. Vestida con la ropa estándar de la cárcel, su belleza parecía drenada de ella, dejando solo el fantasma de una mujer. Apenas levantó la vista del suelo durante el proceso, pero cuando lo hizo y sus ojos se encontraron con los de Ronnie, algo sucedió. Ninguno miró con odio. Ninguno culpó. Por primera vez, ambos se miraron como lo que realmente eran. Dos víctimas de la misma pesadilla. La sala del tribunal estaba tensa, llena de reporteros, espectadores y familiares lejanos de ambas parejas. Algunos habían venido por respuestas, otros por justicia, pero la mayoría había venido a presenciar una tragedia desarrollarse en tiempo real. El juicio comenzó con la fiscalía pintando el cuadro que todos ya creían. Unas vacaciones de intercambio de parejas que salieron mal, una decisión imprudente que se convirtió en asesinato. Mostraron fotos del resort de lujo, describiéndolo como un lugar de hedonismo y decadencia moral. Cada testigo, cada foto, cada detalle se sentía como sal en las heridas de Ronnie. No objetó, no discutió, estuvo de acuerdo. Fui estúpido, dijo suavemente en el estrado. Pensé que nos arreglaría. Pensé que ese viaje salvaría mi matrimonio. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras continuaba. En cambio, destruyó todo. El testimonio de Zoe vino después. Cuando finalmente subió al estrado, su voz se quebró en segundos. La sala del tribunal contuvo la respiración mientras hablaba entre sollozos. Sabía que era seropositiva. Murmullos llenaron la sala. Las cámaras hicieron clic. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. «¿Lo sabía?», repitió Zoe. «Y no se lo dije a nadie. No ven, ni nadie». El juez silenció los murmullos, pero la tensión en la sala era sofocante. Me odiaba por eso. Durante años, no quería que nadie lo supiera. Quería fingir que no era real. Pero esa noche, debería haberles dicho. Debería haber detenido todo. Pero no lo hice. Se derrumbó entonces. Un colapso total. Los guardias tuvieron que ayudar a sostenerla. Zoe no solo estaba confesando, estaba rindiéndose. Su abogado defensor preguntó suavemente. ¿Lo lamentas? Ella asintió con fuerza, las lágrimas ahogando su voz. Cada segundo, cada momento desde entonces. La sala del tribunal permaneció en silencio, el peso de sus palabras más pesado que cualquier veredicto. Cuando llegó el día de la sentencia, Ronnie se sentó en silencio mientras el juez leía los cargos. El tribunal reconoció su remordimiento. Su papel en la violencia no fue ignorado, pero su angustia, su alma destrozada y el hecho de que no había dado ningún golpe pesaron mucho en la decisión del tribunal. Ronnie fue sentenciado, pero con indulgencia, servicio comunitario, terapia obligatoria y años de libertad condicional. Para Zoe, la sentencia fue mucho más dura. El tribunal la vio como el catalizador, la asesina silenciosa que llevaba su virus como una hoja oculta. Su ocultamiento de su estado de VIH, su comportamiento imprudente y su asesinato final de Martha llevaron a una sentencia severa, años en prisión. Su rostro se arrugó al escucharlo. No suplicó clemencia, simplemente asintió. Ella creía que lo merecía. Ronnie, cuando le preguntaron si tenía algo que decir antes de la sentencia, se levantó tembloroso, miró al juez, luego a Zoe, y pronunció 4 palabras que silenciaron toda la sala del tribunal. «Te perdono, Zoe». Un suspiro resonó en la sala. El cuerpo de Zoe temblaba con sollozos, porque nadie, especialmente ella, esperaba el perdón. Después del juicio, Ronnie salió del tribunal no como un hombre libre, sino como un viudo cargando cadenas invisibles. Sus entrevistas fueron breves, sus palabras crudas. «Quería emoción», dijo suavemente a un reportero. «Quería algo diferente, y ahora me despierto cada día deseando poder volver al aburrimiento». Hizo una pausa. «Perdí el amor de mi vida por una noche de estupidez. Nunca se volvió a casar. Nunca regresó a esa casa. Vendió todo y se mudó a un lugar donde nadie conocía su nombre.
En cuanto a Zoe, la prisión le quitó todo. Amigos, familia, su libertad. Pero algunos decían que encontró algo más detrás de esos muros. Aceptación. No paz, no redención, sino aceptación. Ya no negaba lo que había hecho. Ya no se escondía. Años después, cuando le preguntaron durante una entrevista en la prisión por qué nunca luchó por una reducción de sentencia, susurró: porque merecía algo peor. El lujoso resort donde todo comenzó cerró poco después del juicio, pero los rumores permanecen. Las parejas todavía hablan de ello, todavía lo buscan, todavía creen que la emoción está en intercambiar parejas, en escapar de la monotonía. Pero en algún lugar, en lo profundo de las sombras de los foros de Internet y conversaciones en voz baja, circula la historia de advertencia de Ronnie, Martha, Ben y Zoe. Una advertencia, no contra el intercambio de parejas, sino contra la confianza ciega, contra ignorar las consecuencias, contra olvidar que una noche puede cambiar tu vida para siempre. Porque para Ronnie, ahora cada noche termina de la misma manera, con el sonido del último aliento de Martha atormentando sus sueños y una sola verdad grabada en su alma. La emoción no vale una vida de arrepentimiento.